Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo capítulo de los coloquios jurídicos y sociales con la Fundación Poder Ciudadano y estudiosciudadano.cl. Iniciamos con el invitado que tengo en este ciclo, Gastón Díaz Norambuena, este espacio de difusión, de educación cívica. ¿Por qué? Porque estamos genuinamente preocupados de la calidad de la discusión social, política de nuestro país, especialmente en este momento en que a través de un proceso de convención constitucional estamos de alguna manera definiendo o desdefiniendo, vaya a saber uno, el futuro del país. Y para hacer este aporte entonces que nos estamos juntando semana a semana con Gastón Díaz Norambuena, al cual ya saludo inmediatamente y le deseo espero que esté muy bien para esta ocasión. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, muy buenas tardes, estimado Alejandro, y también a los amigos que nos van a ver en estos videos, que la idea es que les sirva a ellos, porque son una especie como de cápsulas de educación cívica para fortalecer el proceso que hoy día vive nuestro país. Gracias, Gastón. Recordémosle a los amigos que Gastón Díaz Norambuena es abogado, presidente de la Fundación Poder Ciudadano, también es profesor de Historia y Geografía, licenciado en Educación y magíster en Ciencias Políticas y en Ciencias Sociales y Participación Democrática. Y con Gastón hemos preparado un temario de varios capítulos, así que vamos a estar varias semanas con ustedes conversando sobre estos temas. Y el capítulo de hoy día es sobre los modelos de la democracia y sus estudios. Sin embargo, antes de iniciar este capítulo de hoy, quiero darte la posibilidad, Gastón, que tal vez nos hagas algún pequeño recordatorio, resumen, o si quieres enfatizar algún aspecto del capítulo 1 de la semana anterior, donde introdujimos estos temas con algo que le llamamos la historia de la democracia, que tal vez no fue tan historia exactamente, pero esa era más o menos la intención. ¿Algo que decir, algo que redondear, Gastón, sobre el capítulo anterior antes de entrar al temario de este capítulo? Mira, básicamente recalcar el hecho que yo quise colocarle mucho énfasis en el capítulo anterior, de que el estudio en el fondo que nosotros hacemos de la democracia ateniense es simplemente una especie de paradigma que nos imponen socialmente. Es como tomar el nombre de algo que nos gusta mucho, pero que en el fondo no existe en la realidad. Por ejemplo, en nuestro país, yo enfatizo el hecho de que lo que hay en Chile y en el mundo en general es lo que se llama gobierno representativo. No es democracia representativa. Lo que pasa es que la palabra democracia concita mucho apoyo, mucho interés en la gente, mucha congratulación con ese concepto. Entonces, por eso se le colocó democracia representativa. Pero en el fondo no es una democracia, no es una democracia esto. Estamos en un gobierno representativo y a partir de ese gobierno representativo tenemos que partir, ¿no es cierto?, estudiando cómo son las representaciones. Porque todo en nuestro sistema político tiene que ver con la representación, no así con la democracia. Porque el chileno no participa en decisiones públicas, sino que más bien lo que hace es votar, ser elegido y participar simplemente de elecciones. Y eso es un gobierno representativo de un conjunto que es mucho más grande que la masa colectiva. Y la democracia no es que sea solamente democracia directa, es la única forma de democracia que existe. Y lo demás es otra cosa. Que se le coloque democracia representativa, por las razones que ya he indicado, no significa que también sea democracia. Yo quería simplemente remarcar Perfecto. Eso, porque además ya lo dije, y ahora abocarnos a lo que nos convoca, creo, ¿no? Que era, claro, o sea, prácticamente la democracia, así como la conocemos del modelo griego, quizás sea incluso hasta un mito, una utopía,
que difícilmente se haga realidad por cuestiones prácticas. No todos podemos ir a un parlamento, imagínense, 15 millones de chilenos en el mismo lugar deliberando sería una locura, no es posible. Entonces, el ser humano, los países buscan mecanismos para facilitar esto. Bueno, y ahí viene los equilibrios entre lo práctico de hacer posible el diálogo público y cómo eso lo bajamos a un mecanismo que sean realmente participativos, democráticos y que la gente realmente se sienta representada. Y por eso entonces que hay unos modelos democráticos y hay estudios sobre la democracia, que es el capítulo de hoy, Gastón. ¿Cómo planteas tú entonces este tema de hoy día que es los modelos de la democracia y sus estudios? ¿Por dónde partimos? Mira, yo partiría por, bueno, ustedes saben de que yo tengo un magíster en Ciencias Sociales con mención en Participación Democrática. Y en ese magíster yo tuve la suerte de tener un muy buen profesor que me enseñó a un autor canadiense, a un politólogo canadiense, se llamaba Clifford McPherson. Ya falleció, sí. Y este autor se abocó al estudio de los modelos democráticos en la historia. Y yo en ese autor me quiero centrar en su estudio que él hizo, porque lo encontré bastante didáctico, bastante pedagógico, para los efectos de por qué la democracia se entiende de distintas maneras a través de la historia. Este autor canadiense señalaba de que la democracia, en un comienzo, la democracia como concepto, había nacido con un afán proteccionista, en primer lugar, porque son modelos. Un modelo proteccionista para la gente. ¿En qué sentido? Y ahí volvemos, ¿no es cierto?, a la Grecia ateniense, cuando en el capítulo anterior tú señalabas de que solamente los pater eran los que participaban en las asambleas y eran los iguales entre ellos. Entonces la pregunta cae, ¿por qué las otras personas no participaban de la democracia? Bueno, y aquí viene el concepto de protección, porque no estaban capacitados. Y al no estar capacitados, hay que protegerlos de que las personas que no tienen las competencias necesarias no vayan a cometer errores y vayan a caer en situaciones que finalmente los perjudiquen. Y es por esto entonces que en un comienzo el concepto de democracia fue un concepto proteccionista. Solamente aquellas personas que están más capacitadas vamos a tomar decisiones, pero no para nuestro interés particular, sino para el interés de todos, para el beneficio de todos. Porque las decisiones que se tomaban en el ágora ateniense teóricamente deberían beneficiar a toda la comunidad, no solamente a ese grupo que se juntaba en asamblea. Y ese fue el primer concepto por el cual se desarrolló la democracia en la historia de la humanidad. Y por eso que fue un concepto bastante extraño, si se quiere, donde solamente algunas personas podían sostener los gobiernos y apoyar los gobiernos, porque los demás solamente se quedaban observando. Y ahí tenemos la historia de Chile, tenemos la historia de América, un sinfín de caudillos y líderes que fueron surgiendo. Bueno, posteriormente a este modelo surge otro modelo en la historia de la humanidad, que es la democracia como desarrollo. Ya no basta entonces con que las decisiones las tomen los líderes o aquellas personas que toman las decisiones en los gobiernos, sino que también esta democracia necesita darle derechos al ciudadano, darle bienestar al ciudadano, darle desarrollo al ciudadano. Y entonces la democracia toma este matiz distinto. Y este concepto desarrollista, si se puede decir, fue un gran avance, porque ya al ciudadano ya no solamente hay que protegerlo,
sino que hay que beneficiarlo con una serie de iniciativas que aparecieron en la historia de la humanidad en los distintos ámbitos donde el concepto de la democracia se implementó. Y después pasamos a un tercer modelo, que es la democracia como equilibrio, que prácticamente es un reconocimiento de lo que es el gobierno representativo que yo he señalado y esta democracia representativa, donde el gran autor que se basa Macpherson para considerar este modelo es Schumpeter. Schumpeter plantea que la democracia representativa en el fondo es una lucha de élite que se pelean el poder entre ellas, donde las demás personas simplemente actuamos como espectadores y que no tenemos mucho que decir en el fondo. Pero estas élites pelean entre ellas y uno tiene que optar entre una de las dos. Pero no es que la democracia haga participar a todo el mundo o todas las personas puedan ser elegidas y ser electas. Aquí también yo tengo que centrarme en lo que también señalé en el capítulo anterior de este famoso autor que es Mitchell, con su ley de hierro de la oligarquía, donde él explica muy bien, o sea, muy acabadamente y muy rigurosamente, por qué los partidos políticos generan, o como diría Gabriel Salazar, fagotizan o vomitan oligarquía. Porque en el fondo aquí se trata de la profesionalización de la actividad, liderazgo. Cuando una persona común y corriente va ascendiendo en la pirámide de decisiones, llega un momento que maneja demasiada información, se transforma en experto en el tema, y este experto en el tema, al manejar información, se independiza de la masa. Y él, al ser independiente de la masa, se profesionaliza y se oligarquiza. Y lo podemos ver todos los días. Ese viene siendo el político tradicional que se conoce, ¿no? Claro, el político tradicional, para ser un buen político, porque ¿qué es lo que se le exige? Mira tú las contradicciones que tiene esta ley de hierro de la oligarquía. Para ser un buen político, en un sistema de partidos políticos, lo que se le exige a ese líder de un partido político es que ganen elecciones. Ese es el objetivo. Entonces, si esto es muy sencillo de entender. Transfórmase a un partido político, en el fondo, en un ejército. Porque el objetivo es la idea final. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de la democracia cristiana. La democracia cristiana tiene como finalidad desarrollar el humanismo cristiano en la sociedad. El humanismo cristiano se desarrolla cuando los miembros que tienen el poder desarrollan el humanismo cristiano en el gobierno. Pero para eso hay que ganar elecciones. Y para ganar elecciones, tú no puedes ser democrático internamente, porque transformarías el objetivo simplemente en algo utópico e irrealizable. Para alcanzar el objetivo, que es alcanzar el poder, a través de un partido político, tú tienes que jerarquizarlo y tienes que verticalizarlo y transformarlo en un ejército. Y ahí entonces es la contradicción, donde los partidos políticos son incapaces de vivir democráticamente, internamente. Y ahí la gente, por ejemplo, estuvimos nosotros en un partido y nosotros nos dimos cuenta de que los partidos en el fondo no tienen reglas democráticas internas. Eso no solamente pasa en el partido en este otro, pasan todos. Porque es una ley de hierro que se va generalizando producto de la organización y la profesionalización de la actividad. Bueno, esto lo dijo Mitchell, lo dice Schumpeter, y entonces Macpherson lo tomó como un modelo de democracia posterior y más desarrollado que los anteriores. Los anteriores fue el más básico, el modelo de democracia como protección, el modelo de democracia como desarrollo, y ahora estábamos hablando del modelo de democracia como equilibrio.
para finalmente, dice McPherson, y aquí es donde me interesa mucho que las personas que escuchan lo asimilen, el modelo de democracia como participación. Y ahí entonces vamos a llegar a la conclusión de que por esas cosas de la historia vamos a volver a una cierta democracia directa, donde ya el ciudadano ya se empodera un poco de las decisiones que tiene que tomar una comunidad y comienza a tomar decisiones reales, a participar en la cosa pública. Ahora, McPherson es bastante descarnado en su análisis, porque él dice, la única manera de que la gente tenga realmente interés en participar en la política es desarrollando o con acciones egoístas, dice él. Egoístas, claro. El motor de la política es el egoísmo. ¿Por qué? Porque cuando yo veo en realidad que no ocurre aquellos grupos de poder que participan del poder van asumiendo privilegios, van desarrollando sus vidas económicamente, socialmente, algo también tiene que ver con el ego, esto, ¿no es cierto? Entonces las personas dicen, no, yo también quiero participar. Y por eso que este modelo hoy día, y es lo que yo sostengo también, por eso lo estoy exponiendo, es el que tiene que primar en la comunidad social del siglo XXI. El modelo de democracia como participación. Cuando nos salgamos de este modelo, vamos a caer siempre en el representacionismo que señala Schumpeter, que tuvimos durante un siglo, esto de democracia representativa norteamericana, que funcionó. Claro, funcionó porque las élites eran las cultas, eran las preparadas, eran las que tenían la mejor situación social y económica dentro de los estados. ¿Qué le podíamos pedir nosotros a los inquilinos, por ejemplo, aquí en Chile? No es que esto sea injusto para esta gente, sino que como volvemos con la pirámide de Maslow, esta gente no anda exigiendo ni pidiendo democracia. Lo que necesitaba era una casa, era comer, era desarrollarse de otra manera, tener donde dormir, cosas básicas. Claro, y la otra gente, recordemos la historia de Chile, aquellos hijos de los criollos que tenían los recursos económicos para viajar al extranjero, O'Higgins, hijo del virrey del Perú, la familia Carrera, con la excepción notable de Manuel Rodríguez, por ejemplo. Pero ahí tenemos una excepción a la regla. Bueno, pero la regla general es que esta gente se instruía porque tenían los recursos, sus familias tenían los recursos para dárselos. Claro. Y ahí entonces viene el tema de la independencia. Y por eso era muy normal que uno hablara, claro, la democracia en ese momento como desarrollo. Ellos trataban de darle derechos a la gente de sus comunidades sin que la gente se los pida, porque ellos tenían acceso a conocimientos que los demás no tenían, pero tampoco podían hacerlo porque esta gente era muy carenciada. Pasamos a la democracia por equilibrio después, cuando ya se establecen estos grupos de poder y empiezan a competir entre ellos, grupos de poder. Pero hoy día ya la gente ya lo sabe, y ese es el punto. Que McPherson dice, bueno, pero si este es un modelo evolucionista, o sea, ya la gente sabe cómo funciona esta máquina de poder que se llama representación. Por lo tanto, nosotros queremos otro sistema y ahí entonces caemos en lo que hoy día sucede, estimado Alejandro. De la derecha pasamos a la izquierda, de la izquierda a la derecha, y nos faltan los entre comillas, oportunistas, dicen, no, nosotros no somos ni derecha ni de izquierda, somos de centro. Pero en el fondo no es el mapa del siglo XXI. Ese mapa que funcionó muy bien en el siglo XX, porque la democracia era una especie de equilibrio, donde tú tenías que optar por un tipo de élite,
o la élite de derecha o la élite de izquierda, y a los que no les gustaba ni lo blanco ni lo negro, se iban a lo promo, la élite de centro. Ese mapa, según McPherson, hoy día no es tal, porque hoy día lo que hay, ¿qué es lo que dicen los politólogos o los cientistas políticos que han estudiado un poquito más el tema? Ahora hay otra lucha. Ahora hay una lucha entre la oligarquía, llámese de izquierda o derecha, y la ciudadanía. Ese es el verdadero enfrentamiento político que hoy día acontece, y eso se debe a que la democracia ha tomado o está comenzando a tomar un nuevo modelo que es de participación, donde la ciudadanía quiere participar en las decisiones públicas y esta oligarquía quiere mantener las cosas tal como están, ya sea derecha o izquierda, porque en el fondo, como yo te comenté la vez pasada también, ellos, las élites políticas, el modelo representacionista les cae muy bien, y ya todo el mundo lo sabe, no tienen frenos ni contrapesos, no existen el mandato imperativo, y por eso que hoy día en los convencionales constituyentes, yo me alegro, la verdad, que por lo menos algo bueno escuché el otro día, de que están estableciendo plebiscitos revocatorios a las autoridades, porque eso va un poco con lo que es la participación de la gente. Si el problema que hay es que tenemos un tremendo conflicto interno, social, de que toda la gente tenemos que darle más derechos, pero sin embargo no la hemos educado políticamente. Durante todos estos años no se ha ni siquiera se ha presentado a los colegios la educación cívica, pero la política apunta hacia que la gente tiene y exige tomar mayores decisiones de las que antes no tuvo. Recuérdate, bueno, tú como buen abogado sabes que existe en derecho civil el mandato donde hay un mandatario y es el mandante. El mandante es la comunidad y el mandatario es el político en este caso. Pero resulta que el mandato, este mandatario no le puede rendir, no le puede exigir nada después al político, porque el político se libera del mandato que se le entregó y asume un protagonismo, y el mandante lo queda mirando y dice, bueno, ¿y ahora qué? Nada. Simplemente, ¿sabes lo que le dicen? No, para otra vuelta, vote por otro. Y eso en derecho civil en ninguna parte existe. Y parte tú de una base. Mira cómo es de gráfico lo que sucede en el derecho civil. Aquellas personas que no se pueden representar a sí mismas, ¿quiénes son? Los menores de edad, los incapaces en el fondo. En el fondo, en la ciudadanía se le considera incapaz. Y por eso, al ser un incapaz relativo en este caso, hay que darle el poder a otra persona que hable por nosotros, que nos represente por nosotros y que decida por nosotros. Y ahí es donde el político lo único que hace en el fondo es cantarnos las canciones que nosotros queremos escuchar. Pero ¿acaso esos programas de gobierno, esas promesas que se hacen, tienen algún valor real para el ciudadano posteriormente? Ya he escuchado también en la prensa la gran desilusión que existe con el presidente actual, de que hizo muchas promesas de un estilo y ahora gobernando, como dicen, otra cosa con guitarra, en el poder, con las decisiones a mano, está tomando otras decisiones que no tienen nada que ver con lo que él dijo en su campaña. Y eso tiene que ver mucho con el sistema representacionista. Entonces, hay gente que está diciendo, bueno, vamos a otro estallido social entonces. Bueno, y eso tiene que ver con la falta de sinceridad política que existe hoy día en la ciudadanía. Porque los políticos lo que deberían hacer es simplemente cambiar la regla del juego, estimado. Dentro de esa regla de juego, tú mencionaste hace un rato
el plebiscito revocatorio. Para los amigos que no escuchan, que no saben lo que es básicamente que se llame a una votación a la ciudadanía para que diga, se manifieste si le parece o no que un político, que una autoridad deba o no seguir en su cargo en el poder, si es que ha incumplido su promesa, ha incumplido lo que ofreció cuando estaba en campaña. Eso también nosotros le llaman el voto programático, es decir, cuando me presento como candidato, tengo un pliego de propuestas y si yo no las cumplo o no cumplo la gran mayoría de ellas, me pueden sacar. Algunos también dicen que eso tiene problema porque puede generar entonces de repente mayorías o alianzas ocasionales para sacar a las autoridades. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se establece este tipo de cuestiones. Efectivamente se estaba planteando de ponerlo en la nueva constitución, pero ahí ya habían votado en contra, así que todavía es un tema que está totalmente en desarrollo. En ese contexto que tú has mencionado, Gastón, ya en los últimos minutos de este programa, porque tú hablas de que hoy día habría un conflicto o un enfrentamiento entre las oligarquías, que uno las podría identificar como varias, una oligarquía empresarial, una oligarquía política, en fin, los que son dueños tal vez de los medios, una oligarquía del capitalismo, los que manejan los recursos, en fin, siempre una oligarquía se define por ser un pequeño grupo que tiene algún poder. Y la ciudadanía, usaste la palabra ciudadanía. Y tuvimos ya en este actual proceso de convención constitucional una gran experiencia con la lista del pueblo. Una lista que se arma de independientes, buscan a mucha gente, se coordinan y tienen un gran éxito electoral, si se puede llamar así, porque obtienen muchos convencionales. Sin embargo, a poco andar, muchos de estos convencionales se retiran de esta lista del pueblo por distintas diferencias. Y de hecho hoy día la lista del pueblo está como desdibujada, hasta se habría cambiado el nombre. Y luego entonces yo te pregunto, si a los políticos tradicionales que se organizan a través de partidos políticos, de hecho tú mencionaste la democracia cristiana, a mi parecer, yo creo que muchos piensan muy parecido, ha desilusionado a sus electores, a los verdaderos demócratas cristianos, los que se sienten demócratas y cristianos. Entonces, la democracia cristiana ya ha pagado un costo público, porque no son ni chichas ni limonadas, no están en la derecha y parece que el gobierno actual de Gabriel Boric tampoco los quiere. Recién ahora acaban de obtener un cargo, un demócrata cristiano, que lo nombraron superintendente de pensiones, creo, o algo por ahí, pero nada más. ¿Ah? Entonces, si bien es cierto que los partidos políticos pagan un poco algún costo en las elecciones, ¿cómo pagan costos estos grupos como la lista del pueblo o estos grupos de independientes que se organizan y que de hecho hoy día es otra discusión de que si en el futuro sistema electoral se va a permitir o no que haya nuevamente listas independientes, porque una de las acusaciones que se hace a estos grupos es la irresponsabilidad, es decir, no hay a quién perseguir, porque no tienen un presidente, la lista del pueblo no tiene un presidente, no tiene una mesa directiva, no hay nadie a quien apuntar con el dedo respecto de estrategias políticas. Para terminar este capítulo, Gastón, ¿cómo tú ves el desarrollo de este tipo de iniciativas de grupos sociales de independientes como la lista del pueblo como expresión real, pero también responsable de los intereses de la ciudadanía en el mediano plazo en Chile, dada la experiencia que ya estamos viviendo con la lista del pueblo y tal vez lo que se viene como mecanismo o sistema electoral? Mira, la respuesta que yo te puedo dar y la voy a basar en mi libro que yo escribí, La Era de los Ciudadanos, donde yo argumento que en el siglo XXI, para que el ciudadano se desarrolle y aparezca en la política, viene la muerte de las ideologías. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Yo, gracias a tu intermedio y a la decisión que hemos tomado de asesorar a la gente a través de estos programas, yo he visto que no existe una claridad con respecto a cuál es el camino y cómo hacerlo con la ciudadanía. Al no existir este camino, hacemos lo que estamos haciendo. Pero el punto es, esta gente que se organizó de forma independiente,
son gente que en el fondo viene con un perfil definido. Este perfil definido tendríamos que colocarle, entre comillas, de izquierda. Acuérdate que yo te dije que McPherson decía de que esta lucha entre la derecha y la izquierda son luchas de élite. Pero la lista del pueblo, y aquí yo voy a complejizar un poco el tema, pero es un tema muy académico que la gente tiene que saber, y por eso que no la conoce. Existe una tendencia política que se llama comunitarismo, que es muy parecido a lo que yo sostengo que es el ciudadanismo, pero con el matiz que es marxista. Y se ha desarrollado con algunos partidos políticos que hoy día aparecen en el espectro social. Este comunitarismo, entonces, levanta la tesis de los ciudadanos, ¿no es cierto? Ciudadanos a participar, ciudadanos al poder, pero sin embargo, lo que hace en el fondo es favorecer un poco las tendencias neomarxistas, es decir, lo que sostenía Gramsci, de que tenemos que hacer una revolución cultural, tomarnos el poder, pero para después imponer un sistema marxista en el fondo centralmente planificado y desarrollar todo en función de la economía colectiva. Ahora, ese concepto izquierdista, desarrollista si se quiere, es el que prima hoy día en la lista del pueblo. Por lo tanto, ellos siempre, hoy día, yo te lo doy firmado, Alejandro, los independientes siempre van a tener una capacidad superior para desarrollarse que los partidos políticos. Que los partidos políticos vienen en decadencia y están totalmente obsoletos porque, en primer lugar, siguen siendo partidos ideológicos. No son partidos de intereses, como van a empezar a aparecer. Por ejemplo, el Partido de la Gente, que es un partido que hoy día es el más grande de Chile y nadie le da énfasis porque no quieren, y también yo lo sostengo, no quieren levantar al caudillo que está detrás de ese partido, pero el caudillo no es el motivo de la creación de ese partido, sino que fue al revés. Pero bueno, ese es otro tema. En el fondo, en la lista del pueblo pasa por lo siguiente, pasa porque la gente siempre va a tener apoyo cuando se trata de independientes, pero yo no tengo, o sea, nadie puede medir que esa gente viene ideologizada de abajo. O sea, mucha gente que es marxista cree que le llegó su momento ahora, cree que esto es una revolución popular, y no estamos hablando del siglo XX, estamos en el siglo XXI, entonces llegan al poder, llegan a la lista del pueblo, y cuando empiezan a hacer su catálogo de derechos o su catálogo de expectativas, se enfrentan con que el siglo XXI les da la espalda. Y ahí entonces vienen las tremendas contradicciones y el desprestigio, como tú, porque yo entiendo el alcance de tu pregunta. En el fondo tú dices, bueno, pero si la gente, si la dejamos que se organice sola, mira lo que sucede. Claro, porque la gente entiende el camino, pero no conoce el fin. Y el fin no es más izquierda, como la lista del pueblo y los líderes de la lista del pueblo parecieran creer que ese es el camino de la izquierda, de la nueva izquierda. Como te digo, eso se llama comunitarismo. Y hay muchos partidos que lo sostienen. Sino que el camino de la ciudadanía con este tipo de iniciativas es el ciudadanismo, que es un concepto totalmente nuevo, revolucionario, y que más adelante lo vamos a tratar. Entonces ahí está la respuesta, estimado. Los modelos de la democracia. Ese ha sido el tema que hemos conversado, abordado, siempre sin ánimo de agotar nada, porque son diálogos que podrían ser mucho más extensos, pero la idea es empezar a entregar elementos para que usted, después de este ratito que nos estuvo escuchando fundamentalmente a Gastón, se quede pensando, se quede reflexionando y le den ganas seguramente de ver los siguientes capítulos de estos coloquios jurídicos y sociales que estamos haciendo con la Fundación Poder Ciudadano, que es presidida por Gastón Díaz Norambueno, y nuestro sitio estudiociudadano.cl. Quiero agradecerte, Gastón, esta posibilidad que he tenido nuevamente de conversar contigo
sobre cuestiones que son teóricas en parte, pero también bajándolo un poquito a nuestra realidad, bajándolo un poquito a esta historia reciente, que tal vez en 5, 10 o 20 años muchos mirarán hacia atrás y dirán, mira las cosas que se pensaban, que se pretendían y que pasaban, y después que pasaron en el año 2020, 2021, 2022, y mira las cosas que conversaba la gente de esa época. Muchas gracias, Gastón, por esta ocasión de conversar contigo, y los dejo invitado a todos ustedes, amigos y amigas, para la próxima semana a un nuevo capítulo de los coloquios jurídicos y sociales de la Fundación Poder Ciudadano y Estudio Ciudadano.cl. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.